ya el pastor oró, ¿verdad? Pueden tomar sus asientos por un momento. Vamos a recordar un poco el mensaje anterior, ¿verdad? Que lo vamos a conectar con el de hoy, como consecutivo. En el mensaje anterior hablamos de la humildad, ¿verdad que sí? Que la humildad hace parte de la naturaleza de Dios. Dios es humilde. Y leímos, debiera de ser más activo porque Dios es Dios, ¿verdad? Hay un salmo que creo que leí inicialmente cuando comenzamos la clase anterior, que es Salmo 113. Leímos el verso 5 y el verso 6. Y ahí el salmista dice, Salmo capítulo 113, dice: ¿quién como Jehová nuestro Dios, que se siente en las alturas? O sea que ahí el salmista está diciendo que Dios es incomparable, que está en las alturas, por encima de cualquier otro ser. Dios es grande, nuestro Dios es grande, gloria a Dios. Se sienta en las alturas. Pero dice el verso que sigue, que se humilla. O sea que Dios es humilde. A pesar de que el Salmo 103, el verso 19 dice que Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todo. O sea, nuestro Dios es grande. A pesar de que Pablo en la primera carta, en el capítulo 6, 16, dice que a Dios nadie la ha visto, porque habita en medio de luces, inaccesible. A pesar de que la Biblia dice que Dios es omnisciente, que es omnipresente, que es omnipotente, que es infalible, que es inmutable, y que su gloria no se marchita, es inmarcesible, que no se puede medir, es inmensurable. Con todo eso, hermanos, Dios es humilde. Y dice que se humilla. ¿Para qué se humilla? Verso 6, que se humilla a mirar desde los cielos la tierra y levanta del polvo al pobre. O sea, yo para hacer ese trabajo tengo que humillar. Esa es la Biblia en el libro de Filipenses, que siendo igual a Dios, hablando de Jesús, que se despojó y en condición de hombre se humilló. O sea, que Cristo también se humilló. ¿Y cuánto recuerdan lo que dice en el libro de Juan, capítulo 13, que se quitó la túnica, se amarró una toalla y cogió un lebrillo y empezó a lavar los pies a sus discípulos, dando ejemplo de humildad? Entonces, esa humildad hace parte de la naturaleza de Dios. Dios es santo. Y como hace parte de su naturaleza, la iglesia tiene que ser santa. El mismo Pedro dice: sé santo porque yo soy santo, ¿verdad? Dios es amor. El amor hace parte de su naturaleza. Y si Dios es amor, nosotros tenemos que tener amor. La Biblia dice que el que no ama no ha conocido amor. No ha conocido a Dios, que Dios es amor. Dios es justo, Dios es bueno. Y esos atributos personales Dios comparte con el hombre. Hacen parte de nuestra naturaleza, porque Dios comparte su naturaleza con nosotros. Entonces, si Dios es humilde, tenemos que ser humildes. Nos compromete, gloria a Dios. Pero dijimos la clase pasada que la humildad es fácil de identificar. Una persona, es difícil conocer cuando una persona es humilde. O difícil saber cuándo nosotros somos humildes. Porque la humildad nosotros la hemos estratificado. ¿Recuerdan eso? Que si una persona vive por ahí en una casita que es de cartón y el techo es de plástico, decimos esa persona es humilde. Los barrios por allá donde son tuburios, esa gente es humilde. Porque pensamos que la humildad es miseria, hermano. La humildad es miseria, es otra cosa. Nos hemos equivocado. Hay gente que vive en esos tuburios, hermano, y son orgullosos. Hay gente que vive en estrato 10, 12 y 14 y son humildes, gloria a Dios. Es difícil determinar qué persona es humilde y qué no es humilde. Es más, identificar en nuestra vida, usted puede ser humilde,
hasta el día que se da contigo humilde. Y ese día deja de ser humilde porque es humilde, gloria a Dios. Se llena de orgullo por ser humilde. Entonces quedamos de que la humildad genuina comienza con la conversión. Con la conversión. Y en esta mañana vamos a hablar de la conversión. O sea, si en la clase pasada hablamos de la humildad, ahora vamos a hablar de la conversión. Pero yo voy a comenzar la clase con una pregunta: ¿qué es la conversión? Porque es una palabra, hermano, que es muy común en nosotros. Vamos a orar, hermano, para que mi familia se convierta. La gente pide oración para que mi papá se convierta. Siempre estamos pidiendo oración por conversión. La gente dice: yo me convertí en tal ciudad, me convertí en tal iglesia, me convertí en tal año. Siempre una palabra que le tenemos que es bien familiarizada, la palabra conversión. Pero sabemos nosotros lo que es la conversión. Yo una pregunta: ¿qué es la conversión? Seamos nacimiento, ¿verdad? De pronto una persona dice: hermano, si la conversión es que la persona de una iglesia y acepta a Cristo y recibe la clase bautismal, se hace miembro de la iglesia y persevera. Pero ese es el proceso de la conversión, es el proceso. Yo no estoy diciendo cómo se consigue, sino qué es la conversión. Entonces, este tema, este punto lo tenemos que tener bien claro, porque, hermano, si algo que me interesa es que la gente se convierta. Si algo que debo entonces es que ya yo estoy convertido. Entonces, la conversión es la vuelta de algo hacia algo. Esa es la conversión. Dejar de ser para empezar a ser. Dice un hermano, explíqueme mejor eso. O sea, la conversión hace parte de lo espiritual. Pero la mejor forma de entender las cosas espirituales es cuando le llamamos el plano secular. ¿Qué es la conversión? Como cuando Jesucristo convirtió el agua en vino. ¿Verdad que sí? O sea, el agua dejó de ser agua. Y se convirtió en vino. Es dejar de ser para comenzar a ser. ¿Y por qué Jesús convirtió el agua en vino? Porque la gente, estoy hablando de, todavía ellos estaban bajo la ley, y bajo la ley la persona podía tomar vino. El Salmo 104 dice que la cosa buena que Dios le dé al hombre, y saque la tierra, es el aceite que hace, pues, y el vino que alegra el corazón del hombre. O sea, antes de Cristo, las personas podían tomar vino. Y ustedes llaman, pero entonces la Biblia dice aquí en el libro de 1 Corintios 6:9 que un borracho no entra en el reino de los cielos. Oye, si Jesucristo hizo el vino, sabe que el vino emborracha, ¿para qué lo hizo? ¿Quién es más culpable? ¿El que lo hizo o el que lo toma? Dice: no se borracha, aquí Dios le echa la culpa. Pero alguien dijo que si nosotros diferenciamos los tiempos bíblicos, las escrituras armonizan por sí solas. La Biblia no se contradice al decir que allá la gente toma vino y acá que no se puede tomar. Lo que pasa es que antes de Cristo, hermano, el Espíritu Santo no pone en ninguna persona. Jesús convirtió en vino, estaba bajo la ley. La gracia comienza con el libro del día de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo empezó a morar en creyente. Entonces, antes de Cristo, hermano, nadie tenía gozo. La gente se alegraba, pero no tenía gozo. Quien da gozo es el Espíritu Santo. La gente en el mundo se alegra. El cristiano tiene gozo. Una persona, hermano, ahora en 31 hay toda la fiesta, hermano, la boda, los inconversos, pues que hay un sancocho. El 31 hay música, el 31 hay de todo, pero si no hay ron, hermano, eso no sirve. O sea, lo que le da vigor a una fiesta mundana es el ron. Que haya ron, aunque no haya comida. Pero eso es el mundo. Pero ya ahora la Biblia dice, y eso es verdad, porque yo me convertí de 21 años. Ahora tú eres templo del Espíritu Santo. Ahora el Espíritu Santo te da gozo. Ahora no necesitas vino. Por eso Pablo dice en una carta, creo que es Efesios, dice: ya no os embriaguéis con vino, el cual hay disolución. Antes se llena el Espíritu Santo. O sea que si un cristiano está lleno del Espíritu Santo, no necesita tomar vino, porque tiene gozo. El gozo no depende de las circunstancias. La gente se alegra con el ron, pero la alegría que uno le quita el cuello de su vida. La alegría que es una buena noticia, lo quita una mala noticia, pero el gozo que el Espíritu Santo no nos lo quita a nadie.
Entonces, si un cristiano toma vino, hermano, es que no tiene el Espíritu Santo. Y si no tiene el Espíritu Santo, hermano, no es de Dios. Ahí está el problema del vino, que si un cristiano necesita tomar vino para alegrarse, no tiene el Espíritu Santo. Y la Biblia dice que cualquiera que se crea alguien no lo es, si no se engaña. O sea que, hermano, si tú todavía cuando ves a una persona tomando cerveza, tú tragas primero, pide a Dios que te dé el Espíritu Santo, gloria a Dios, y ya no vas a tragar primero que está tirando la cerveza, gloria a Dios. Entonces la conversión es dejar de ser algo para convertirse en algo. La gente ahí no necesitaba agua, porque ellos tienen agua. Entonces, ¿qué hizo Jesús? ¿Qué era lo que necesitaban? Vino. Entonces, ¿qué hizo? Convirtió el agua deja de ser agua y se convirtió en vino. Eso es lo que es la conversión. Usted sale de Colombia, ¿verdad? Y llega, por ejemplo, va para Venezuela por tierra, y allí llega a Paraguay, donde hay una raya, de la raya país Venezuela. Usted lleva dinero colombiano. Pero ese dinero colombiano que usted lleva no le sirve de la raya para allá. El dinero colombiano le sirve acá. Entonces, usted tiene que convertir el dinero colombiano en dinero, la tiene que cambiar. Convertir la moneda colombiana en moneda venezolana. Eso es lo que es la conversión. Pero vamos a hablar de la conversión de la persona. ¿Por qué no necesitamos convertir? Ahora sí quiero que abra su Biblia en Primera de Corintios, capítulo 2, verso 14. Y aquí comenzamos la enseñanza, gloria a Dios. Primera de Corintios, capítulo 2, verso 14. Ya se ubicó, ¿verdad? Dice en la Sagrada Escritura, 2:14, de Primera de Corintios, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. El hombre espiritual, hermano, a Dios no le sirve. Porque el hombre espiritual, el hombre natural no entiende a Dios. Los hombres naturales a Dios no les sirven. Porque si no entienden a Dios, y lo de Dios para él es locura, hermano, entonces el hombre natural, ¿y cuál es el hombre natural? Aquel que es alma y cuerpo, espiritualmente está muerto. Así a Dios no le sirve. Entonces, el hombre tiene que convertir. ¿Ven qué? En lo que dice el verso 15. 2:15, ¿qué dice? En cambio, el espiritual juzga todas las cosas. Entonces ahí hay un cambio. O sea, la conversión es que tú dejas de ser hombre natural y se convierte en hombre espiritual. Esa es la conversión. Dejamos de ser para comenzar a ser. Dejamos de ser ¿qué? Hombres naturales. Pero mire, el asunto no queda allí. Porque es que uno piensa que cuando termina el capítulo se termina la idea. Recuerde que la vida antes era un solo rollo. Y la idea del capítulo 1 no termina con el último versículo, sino que comienza en el capítulo 3. ¿Qué dice el capítulo 3 del verso 1 de 1 Corintios? En cambio, de manera, hermano, que yo no puedo hablar como espirituales, sino como carnales. Entonces, ¿quién es el hombre natural? El que no ha nacido de nuevo. Hay que nacer de nuevo. ¿Cuál es el hombre espiritual? El que ya nació de nuevo, pero no se quedó como nació, porque nosotros nacemos siendo niños, pero uno sigue siendo niño, no permanece. Entonces la persona se va a desarrollar hasta ser un hombre espiritual. El hombre espiritual es el que nació, pero creció y se desarrolló. ¿Y cuál es el carnal? El que nació y no creció. Sigue siendo un niño, tiene 14 años de convertir, sigue siendo un niño recién convertido. Y ese es un problema. Porque, hermano, el gozo de un papá es que su niño vaya creciendo y vaya desarrollando, y lo mete en primaria, después bachillerato, y tú te gozas que el niño ya entra a la universidad, la gente va evolucionando. Pero una persona que tenga un niño, hermano, que tenga 18 años, todavía papá, hermano, yo pienso que eso no le da a los niños. O sea, Dios se goza como si ellos van creciendo. Esto no es un carnal.
Ya tú no te vas a comportar como un recién convertido. Aquí viene una mamá con un niñito de 15 días de nacido y ese niñito se orina aquí, hermano, y nadie va a buscarlo, ¿no? Tiene 15 días de nacido, ¿no? Se orinó, cambia el pañal, pero si ya tiene 18 años se orina, hermano, ese es un problema. Sí, porque ella debe comportarse como una persona madura. Sin embargo, muchos nos comportamos como recién nacidos. Entonces, cuando hablamos de la conversión, es la vuelta de algo hacia algo, ¿verdad? Y la Biblia dice en el libro de Jeremías capítulo 15, verso 19, ahí habla de la conversión. Dios manda a Jeremías que se convierta. Jeremías 15, 19. Dice esa porción de la escritura. ¿Ah? Si te convirtieres, yo te restauraré. O sea que si la persona se convierte, Dios lo restaura. ¿Y qué restaurar, hermano? Que tú vas a volver a ser la persona que fuiste el hombre cuando salió de las manos de Dios. O sea, cuando el hombre salió de las manos de Dios, ¿cómo era Adán? El hombre ahora Adán y la sombra de Adán. O sea, el hombre es un escombro de lo que fue cuando salió de la mano de Dios. Salmo capítulo 8 dice que el hombre, Dios al hombre lo coronó de gloria y de honra. Lo hizo señorea sobre las obras humanas y todo lo puso debajo de sus pies. Pero el hombre en este momento es una ruina. Pero Dios te puede llevar nuevamente a esa posición. O sea, te va a restaurar, pero te tiene que convertir. Entonces si te conviertes, yo te restauro. ¿Y qué significa eso? Que la conversión no es tan como que pasiva, sino activa. O sea, la conversión no se siente, se hace. Una persona llega a la iglesia y acepta a Cristo y bueno, recibió acciones bautismales y se bautizó, pero tú no te puedes añadir, ya estoy convertido en gloria. No. La conversión no es pasiva, sino es activa. O sea, tú nunca terminas de convertir. ¿Cómo le parece, no? O sea, siempre Dios tiene que estar haciendo algo en ti, porque es algo activo. Todos los días algo Dios hace en ti. O sea, el cristiano no es una obra terminada. Ya yo estoy listo, ya no necesito ayunar ni orar, porque ya yo estoy convertido. No, eso es mentira. Te lo digo que yo llevo 50 años y todavía no me he convertido un 100%, porque es que la santificación tiene varias etapas. Santo, tú eres santo, ¿no? Aquí todo el mundo es santo, pero ahora viene la santificación, que es un proceso. Pero está la perfección de la santidad cuando Cristo suena la trompeta y entonces seremos santos en todo el esplendor de la palabra. Pero mientras estés en este cascarón de carne, hermano, tiene que ser como barro, hermano, del alfarero. Entonces, ¿qué es la conversión? No es pasiva, no es algo que tú sientes, sino es activa, algo que tienes que hacer. No es pasiva, no es algo que tú sientas, porque a veces hay un sentimiento. Yo siento, hermano, y siento, el evangelio no es sensual. Hay hermanos que hermano, yo siento, y yo procuro sentir, hermano, mira si ese sentir se alinea con la palabra. Porque no es lo que tú sientes, es lo que la Biblia dice, ¿verdad? Si lo que tú sientes es en contra de lo que la Biblia dice, hermano, ese sentimiento no es Dios. O sea, que tú no puedes moverte por los sentimientos y no por la palabra. Por la palabra y por el Espíritu Santo es el que te va a mover. Hermano, yo siento de no ir al campamento, miren si ese sentimiento es de Dios. Porque yo creo que Dios quiere que tú vayas. Pero no es lo que tú sientes, es lo que la Biblia dice. Entonces, hablando ya de lo que es la conversión, es la respuesta que una persona le da al Evangelio de una manera incondicional. Es la respuesta que el hombre le da al Evangelio de una manera incondicional y que afecta toda su personalidad o su totalidad. El hombre se convierte en espíritu, alma y cuerpo. Se habla mucho de la conversión del alma, sí hay que lograr que se convierte en el alma.
Pero eso afecta al cuerpo también, porque tu forma de vestir cambia, y también el espíritu que es más nuevo. Y en el alma, hablando de la conversión, va a afectar todo tu ser. Tú te vas a comprometer con Dios de manera incondicional, no es por lo que Dios te da o lo que Dios te da. Yo estoy aquí si Dios me bendice, y si no te bendice, ¿qué? Entonces, la conversión apunta es al alma. O sea, lo que se convierte es el alma. Pero en el alma están las emociones y el intelecto. O sea, somos seres emocionales, pero también intelectuales. Pero cuando hablamos del intelecto y las emociones, tiene una connotación negativa. Y aquí es donde vamos a separar algunos errores, porque algunos dicen, hermano, el evangelio no es emoción. Bueno, hermano, si somos seres emocionales, es imposible que aquí no se te manifieste las emociones, gloria a Dios, es imposible. Tú no eres una cubeta de hielo. Ni es una hablando de que nos emocionamos, no es emocionado, pero una cosa, hermano, es que muchas veces, o sea, la palabra emoción y la palabra intelecto dentro del mundo evangélico tiene algunas connotaciones negativas. Porque si el evangelio no es emoción, porque estamos confundiendo la emoción con el emocionalismo, que es otra cosa diferente. ¿Cómo afecta la palabra a la emoción, hermano? Tu intelecto, que hace parte de el alma está el intelecto, ¿verdad? Tu intelecto tiene que ser alimentado por la revelación divina. Y cuando tú alimentas tu intelecto con la Biblia, el alma sube una transformación o renovación del alma, pero tú tienes que alimentar tu intelecto con la revelación divina. Y cuando tú alimentas el intelecto con la revelación divina, entonces tu intelecto va a alimentar tus emociones. Entonces tus emociones se van a mover a la luz de la palabra o lo que la palabra ordena, porque si tus emociones no se mueven, porque la Biblia dice, entras al emocionalismo y eso sí nos separa de Dios. Porque hermano, imposible que nos emociones, acaso es una bola de masa. En la adoración, hermano, la emoción cumple una función importante. Lo que pasa es que las emociones se manifiestan de manera diferente. Hay personas que cuando se emocionan lloran, ¿sí o no? Se emocionan, hermano, se vuelven, emocionan y está llorando, pero por emoción. Y lloran. Y aquí hay gente, hermano, que en el culto llora. ¿Por qué? Porque las emociones. Pero hay hermano que cuando se emocionan, hay gente que cuando se emociona se les por reírse, ¿no? O sea, la reacción de las personas son diferentes ante la emoción. Hay gente que cuando está emocionada, hermano, brinca, y brincan de emoción. Ese es el transporte, pero algunos gritan, gloria a Dios. Otros danzan. O sea, no todo el mundo se emociona de manera, o sea, se emociona, no todo el mundo responde a las emociones de manera diferente. Así que si tú vienes al culto y empiezas a adorar, y en medio de la adoración tú te emocionas y empiezas a llorar, hermano, llora, porque esas lágrimas hacen parte de tu adoración. O sea, tú estás adorando a Dios con las lágrimas. ¿Por qué? Porque te emocionaste. Entonces la emoción es buena, porque eso hace parte de tu ser integral. Ese cuento es decir que el evangelio no es emoción, no es imposible que tú te divorcies de la emoción. Hacen parte de nuestra humanidad. Pero no todo el mundo llora. Hay gente que se le da el por reírse. Entonces, si tú durante tus emociones esa risa hace parte de tu adoración. Hay personas que cuando se emocionan gritan. Si tú durante la adoración, y hay hermanos que son gritones, gloria a Dios. Aquí hay gente gritona. Que cuando están emocionados en el medio de la adoración dicen, ¡vive Cristo! Hermano, si a ti te sale ese grito de emoción, de júbilo, hermano, grita, con ese grito tú estás adorando a Dios. Y eso sale de tu corazón. Imposible que alguien te impida. Si te aguanta, hermano, explota. Pero hay hermanos que se les puede danzar. Pero no todo el mundo danza.
Porque las emociones se manifiestan de manera diferente. No el mundo llora, no el mundo se ríe, no el mundo grita. No. Creo que yo nunca he visto al pastor gritar. Pero aquí hay hermanos que son gritones, gloria a Dios. Gloria a Cristo. Grita, gloria a Dios. Porque ese grito hace parte de tu adoración. Lo malo es ser emocional. ¿Por qué es malo? Yo pongo ejemplo, hermano, ser humano no es malo. Nosotros somos seres humanos, los animales son seres vivos. Pero nosotros somos humanos porque Dios comparte con nosotros esa parte ontos, y una vez hablamos de eso, la ontología. La palabra onto significa ser. Dios es omnisciente, omnipresente y omnipotente, pero también es una persona. Onto significa ser, Dios es un ser, pero es un ser divino. Pero la parte humana, o esa parte humana, Dios la comparte con nosotros. Porque Dios es santo, nosotros somos santos, Dios es amor, nosotros somos amar. Entonces, esa naturaleza humana la recibimos de Dios. Los animales no son humanos, son seres vivos. Pero tú eres humano. Y Dios es una persona. A ver si Dios es una persona y tú eres una persona. Entonces, en la adoración, por aquí hay algo, hermano, que me llama poderosamente la atención. En la adoración empezamos a reconocer quién es Dios y quiénes somos nosotros. Y en la adoración tú le vas a expresar a Dios sabiendo que te está oyendo, que tú en la adoración, aquí cuando empiezas a adorar, que sepa que Dios te está oyendo. Y le vas a expresar a Dios lo que sientes. Una de las formas más efectivas de mirar cómo se adora a Dios, cuando probé por ejemplo el pueblo judío sí sabía adorar. Ellos tenían la salmodia judía, o sea, los salmos. Los salmos eran oraciones que los judíos le pusieron música, entonces la cantaban. Ese era el himnario judío, son los salmos. Cuando el judío se sentía triste, decía: Señor, estoy triste. En medio de la adoración, tú dile a Dios lo que sientes. Cuando tú estés en la iglesia y estés adorando y sientes que el Espíritu Santo te está ministrando, dile a Dios lo que tú sientes. Mire, el Salmo 13 es una adoración que llama poderosamente la atención. A veces nosotros tenemos mucho prejuicio. ¿Hasta cuándo, Jehová, me olvidarás para siempre? Ese clamor, si tú estás en la iglesia y sientes que Dios te olvidó, díceselo. Señor, me has olvidado. Si tú sientes que Dios te olvidó, díceselo. Claro que si tú estás hablando al público es otra cosa diferente, ¿verdad? Yo no voy a decir que nada, yo me olvido porque tú estás ministrando, pero es una cosa que cuando hablas al público, aquí tú no vas a venir con la cara con una mochila, con la hermano que estoy triste, que piensas, no, aquí no, porque aquí tú tienes que dar una palabra de fe. Estamos en victoria, gloria a Dios, sí, aquí lo hace, pero allá dile a Dios lo que estás sintiendo. Eso hace parte de la oración. Señor, estoy triste. Si estás triste, Señor, y es una persona que te escucha y te entiende. Y Dios sabe que estás triste, pero si tú te lo dices, hermano, Él te va a ayudar. Cuando Dios le preguntó a Jacob, estaba luchando allá en Peniel, le dice: ¿cómo te llamas? No sabía Dios cómo se llamaba Jacob, si le puso su nombre sí, pero Dios quería que Jacob dijera lo que él sentía, quién era. ¿Hasta cuándo, Jehová, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? Si tú sientes esto, hermano, díceselo. O sea, no voy a decir: Señor, de gloria, nada más. Si no sientes la gloria, no diga que sientes. Siento que me has olvidado. Díceselo en la adoración. Dice: ¿hasta cuándo pondré consejo en mi alma, con tristeza en mi corazón? Cada día, si estás triste, dice: Señor, estoy triste. Díceselo, eso hace parte nuestra. Cuando tú le dices a Dios lo que sientes. No voy a decir: Señor, soy contento si estás triste, porque Dios sabe que estás triste, hermano, y es un mentiroso. Ahora, si estás alegre, Señor, estoy alegre, gracias, porque si estás en triunfo, gracias por el triunfo. Si estás en fracaso, Señor, estoy en fracaso. Dile a Dios lo que sientes. A Dios no lo engañes. Eso hace parte de la oración. Pero eso lo debo hacer con el uso de la razón. O sea que en la oración tú tienes que estar consciente de que Dios es real,
de que Dios es una persona. Una de las cosas que debe tener los adoradores que deben de conocer a Dios. Hermano, escudriña la Escritura y sepa quién es Dios, que tú estás hablando con otra persona. O sea, Dios es una persona que está por allá, que tú no lo puedes decir. Dios es una persona y está a tu lado, gloria a Dios. O sea, tú se lo puedes decir. Y tú eres humano, y esa humanidad hace que tú seas una persona como Dios. No igual, porque Dios es divino, nosotros somos humanos. Entonces, en nuestras emociones, algunos gritan, gloria a Dios por los hermanos que gritan. A otros lloran, gracias a Dios por los llorones. Otros durante la alabanza se ríen, ¿verdad? Hay gente que está viendo, eso es una parte de la oración, porque eso es lo que tú sientes. Tú sientes reír. Si quieres reír, ríe. ¿Cómo es que dice el himno? Ríe si puedes reír, canta si puedes cantar, llora si puedes llorar, hermano. Pero tenemos que encontrar nuestras emociones, lo que sentimos, gloria a Dios. Entonces las emociones es algo real que la tenemos y que la podemos poner. Otra cosa es el emocionalismo. Es como ser humano. La parte humana es algo real en nosotros. Los médicos tienen que mostrar humanidad. ¿Por qué? Porque ellos tienen que tratar a las personas como seres humanos. Algunos médicos no tienen ética y parece que fueran veterinarios. Se trata a la gente como si fueran animales. Pero un médico que tenga humanidad trata al paciente con humanidad. Tú tienes que tener humanidad. Tratar a la gente con humanidad. El humanismo es algo diferente, porque el humanismo dista de Dios. Porque el humanismo viene siendo como una doctrina, y digo que dista de Dios, que aparte de Dios, porque el humanismo dice que el hombre es la medida de todo. Entonces hay un problema. Porque la medida de todo no es el hombre, la medida de todo es Jesucristo, no es Dios. Y si no vea lo que dice Efesios capítulo 4, del 11 al 13, dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y con el fin de que de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. O sea, la medida de todo es Cristo, y el hombre tiene que crecer a esa medida. Entonces, ¿qué dice el humanismo? Que al contrario, que es Cristo que tiene que crecer a la medida del hombre. Hermano, en ese caso el hombre estaría fabricando a Dios. Eso dice el humanismo. Entonces no es malo ser humano, malo es el humanismo. El ismo es malo, que el ismo te separa. ¿Qué es un ismo, hermano? Un ismo me enseñaron en primaria que es una franja de tierra que son dos mares adyacentes, o sea, una franja de tierra que separa los mares. O sea, entonces el ismo te separa de Dios. ¿Cuántos creen aquí que lo moderno es malo? Hermano, lo moderno no es malo. La iglesia puede entrar a lo moderno y no está pecando. Le pongo un ejemplo de lo moderno. Malo es el modernismo. Malo es el modernismo. Pero lo moderno no es malo, que lo moderno muchas veces te facilita las cosas. Hace 50 años, hacer una llamada de carretilla era un proceso. Yo vivía en el barrio bajo. Y para hacer una llamada tenía que ir a La Checa, o el antiguo Jardín Águila. Allá había uno de teléfono que eran así de años. Y hasta había que hacer una cosa. Hacer una llamada es una tragedia. Al fin te tocaba y hacía llamada, no está aquí, perdí el tiempo porque la persona no estaba ahí. Ven dentro de 2 horas, tú ibas a las 2 horas, de pronto no estaba ahí todavía. O sea, hacer una llamada era algo difícil, pero salió el celular. Eso era algo moderno. Para mí igual como ya los niñitos que están hermanos ya no vivieron así en esa tecnología, pero para mí fue algo moderno. Porque en el celular tú donde estés consigues a otra persona donde estés. ¿Eso es moderno, sí o no? ¿Es pecado que la iglesia utilice el celular? No. O sea, podemos utilizar lo moderno. Luego sale el internet. El internet lo utilizaban los gringos cuando la Guerra Fría del espionaje, pero cuando se termina la Guerra Fría la comercializaron y que se el internet. Entonces un hermano en iglesia, yo no sabía que era internet.
Estoy hablando de hace 40 años. Hermano, es algo poderoso. El internet es como cuando tú coges un archivo bueno, el archivo es interesante, es una carpeta, así en el internet. Y en esa carpeta, tú quieres saber algo de guitarra. Entonces, en ese archivador hay una carpeta que es guitarra, y tú sacas la carpeta y la abres. Y ahí te habla de la guitarra, qué color, de la marca, dónde se consigue, quién la vende, cuándo es el precio, te dicen de todo. Y si tú quieres conseguir algo, te metes y yo eso será verdad, no llega, ¿verdad? El internet es algo que te facilita las cosas. Eso hace parte de lo moderno. Pero ¿será malo que la iglesia utilice el internet? No. O sea, nos sirve de mucho. Luego, lo moderno no es malo, lo malo es el modernismo. Porque el modernismo es que hacen, yo diría, unos 40 años, vamos a salir con un pantalón roto a la calle, se pone una vergüenza. O sea, los pantalones rotos eran para los mendigos, para la gente de la calle, andaban rotos. Eso era sinónimo de miseria, de pobreza. Pero ahora la gente lo está usando. ¿Eso qué es? Modernismo. El problema no es que la gente lo está usando, sino que en la iglesia muchos hermanos utilizan esa. Y vienen a la iglesia, hermano, con esa falta como que de miseria, de ruina, eso ministra miseria. Nunca usted se pone un pantalón rojo. Pero ¿cómo es posible que alguna pastora se presente con un pantalón rojo? Eso no es ser moderno, eso es modernismo y eso te separa de Dios. Entonces, ser emocionalmente, hermano, es una bendición. Como las emociones tú expresas lo que tienes dentro. Hermano, es el emocionalismo. ¿Por qué? Porque el emocionalismo, tú entras en una especie de ¿cómo podría decir? De histeria. Y la gente se emociona tanto y como esas emociones no están controladas con la palabra, entonces tú le das rienda suelta. El emocionalismo, que es lo que hace en la discoteca. Yo cuando trabajé en el norte, tenía como 18 años, cerquita quedaba la discoteca, la calle Pandora. Y la persona que nos repartía a nosotros el bus, el transporte, que salíamos a las 3 de la mañana, repartía lo de la calle Pandora, yo estaba en un pico arriba y la otra de arriba. Y entonces, mientras que salíamos de la calle Pandora, esa gente pone luces, pone sonido y pone cosas con el fin de despertar el emocionalismo a la gente. Y la gente emocionalismo no compra y se mete la mano y se vuelve como loco. Esa cantidad de luces que ponen la discoteca para que la gente no se emocione, sino que vaya al emocionalismo y gastan hasta lo que no sea porque el emocionalismo te saca de él. La Biblia dice en el libro de Romanos capítulo 12 que nosotros tenemos que prestar nuestro cuerpo en sacrificio vivo y santo, agradable, que nuestro culto racional y el emocionalismo te quita la razón. O sea, tú no razonas, tú no sabes lo que estás haciendo. El emocionalismo te neutraliza. Entonces, una persona aquí está emocionada, gloria a Dios, pero tú sabes que está cantando. Tú te emocionas y gritas, pero tú sabes que está gritando. O sea que la persona nunca pierde. O sea, no entras en histeria. El emocionalismo te lleva a la histeria, la emoción no. Entonces la persona se neutraliza porque entró el emocionalismo y ella no sabe lo que está pasando a su alrededor, hermano. Entonces ya no se puede gritar. Porque está en un estado de qué, ¿cómo sería la palabra? De inconsciencia. Y la persona no sabe, hermano, que ahí tiene la batería y que encima de la batería se va a hacer un daño, porque el emocionalismo le pierde la razón. Bueno, tú puedes estar muy emocionado, puedes tener mucha unción y culto, pero siempre vas a estar consciente de que estás danzando. O sea, si tú en culto te están tomando la mente, reprender el Espíritu Santo nunca te va a tomar la mente. Siempre va a estar con el uso de la razón. Grita si quieres gritar, pero no pierdas el uso. Danza si quieres danzar, hermano, con toda su alma, gloria a Dios.
Porque tú así estás alabando, lloras si quieres llorar, pero tenemos que mantener el uso de la razón. El apóstol Pablo, escribiendo la carta a los Corintios, que era una iglesia pentecostal, en esa iglesia se manifestaban los dos hermanos, pero había un desorden que tenemos ahora. Dice Pablo que el espíritu de los profetas se suelta al profeta. No va a decir, hermano, aquí no lo puedo controlar, ese hermano, sí lo puedes controlar. O sea, tú puedes controlar que no vaya a caer sobre la batería, tú puedes controlar que no vaya a caer, que vaya a hacer un daño, tú puedes controlar que no vaya a tumbar las manos, tú puedes controlar, tú te puedes controlar. La Biblia dice que sí te puedes controlar. Y ya en el verso 14, ¿alguien quiere ver lo que dice 1 Corintios 14, 40? Hablando de esa manifestación pentecostal que tenemos en la iglesia. ¿Qué dice 1 Corintios 14, 40? Hágase todo, ¿cómo? Decentemente y en orden. No me vaya a malinterpretar. Que yo quiero acabar con el movimiento pentecostés. No, no es eso. Pero quiero, como dice Pablo, hay que poner orden. Porque yo nací en una iglesia pentecostal. Yo nací en una iglesia donde la gente se revuelve, grita, brinca. Y hasta el sol de hoy, hermano, estoy en esa iglesia, hermano, que es pentecostal. O sea, no podemos aguantar eso, pero sí podemos hacerlo decentemente y en orden. Pero no se puede, hermano, que eso de la batería para darla. Pues eso no sería emoción, sino emocionalismo. Y así tú no te estás edificando, porque estás impermealizando la acción del Espíritu Santo, que es a través de la palabra. O sea, tú debes de saber lo que estás cantando, debes saber a quién le estás cantando, debes saber que estás hablando en lengua, tú te estás oyendo, debes saber que estás danzando, tú sabes que estás danzando, debes saber que estás gritando, tú debes saber que estás gritando, hablando en lengua, tú te has, el uso de la razón que tienes, la libertad totalmente. ¿Qué pasa con la gente que se deja llevar por el emocionalismo? Hermano, esa gente no se fundamenta bien, porque ellos están fuera de sí. En el primer problema que se le presenta, vamos a ver. ¿Por qué? Porque no se están fundamentando. Porque desde que llega pierden la razón. Conocí una hermana en la iglesia, ella es abogada, vive en la calle 76, una mujer. Bueno, pero esa mujer, hermano, que llegaba a la iglesia empezaba como que a tu una vez que se cayó. Se cayó y cayó sentada. Y ese golpe le quitó el emocionalismo. Y no puede pasar a la iglesia, porque cuando el emocionalismo se acaba, hermano, se acaba tu vida espiritual. Porque tú te estás explicando en el emocionalismo. Pero tú alimentas las emociones con la revelación de la palabra, hermano, tú no te apartas nunca. Te pueden caer 10 veces, hermano, 10 veces te levantas. Entonces, no es cuestión de que no grita, gloria a Dios. Pues ese grito hace parte de tu adoración. Es que no se trata de que no llores. Si quieres llorar, llora. Esas lágrimas hacen parte de la adoración. Si quieres danzar, danza, hermano, con toda la fuerza, danza, con toda tu danza si quieres. Pero no te dejes llevar por el emocionalismo. Yo conocí a un hermano allá, porque yo tengo mucha experiencia en eso. Yo soy una persona, yo no ando haciendo bulla ni un capricho, no, yo hablaba de Dios de mi manera. Nunca me van a ir gritando, ni danzando, ni andando fuerte, no. Pero yo tengo una forma, porque mi temperamento es diferente a los demás. Nunca me voy gritando ni llorando, pero sí, hermano, adoro a Dios, como dice en el viento apacible y suave. Ese Dios se manifiesta en la tempestad, en el relajo, otra vez en la apacible y suave. Uno tiene que, hermano, que adaptarse a nuestro temperamento. Y ese hermanito, hermano, en la iglesia no podía ver, hermano Caloreo, dice, cuando te da un brinco y da una vuelta en el aire y queda de pie. Hasta el día que se volvió, ni más nunca fue.
El golpe le acabó el emocionalismo, pero si esa emoción hubiera sido alimentada por la palabra de hermano, aunque se hubiera volteado de fe, se hubiera permanecido. Cuando yo estaba joven fui presidente de los jóvenes de la comunidad de Arisco, y había un muchacho hermano que sabe que entraba a echar un emocionalismo, y eso era hasta el día que, hermano, o sea, no le tengo nada en contra de los hermanos bulleros, hermano, haga bulla si quiere, pero no pierdas la razón, porque nuestro culto es racional. Pues tú estás en la razón, tú sabes que estás adorando a Dios, hermano, y tu mente va a ser alimentada por la palabra y tu raciocinio va a alimentar tus emociones, entonces tus emociones van a estar influenciadas por la palabra, gloria a Dios, y vas a hacer todo decentemente y en orden, gloria a Dios. Así que de ahora en adelante, si tú sientes que te estás quedando así como enlagunado, trata de controlarte, gloria a Dios. Si tú sientes que de pronto te caes y ni cuenta te dice, una vez en primer hermano porque se bajó la presión, pero cuento hermano que amanezca hermano con un chichón, que se partió la clavícula, que una vez que fue en la iglesia hermana, cayó hermano y cayó en el portillo y se hizo una sangre en la iglesia. Es un problema para la iglesia, porque si una persona se hace una herida hermano en la clínica, tú tienes que decir por qué, qué fue lo que pasó. Menos mal que había una enfermera ahí, y la enfermera cogió y le cogió los puntos. Aquí una persona hermano, por estar bien emocionada, se cae y se parte la clavícula, o se parte el brazo, hermano, el problema es para el pastor. Pues la clínica lo tiene, pero tiene que decir por qué se partió. No hermano que está danzando, como así, esa iglesia son locos. Entonces, hermano, sí, somos pentecostales, gloria a Dios. Si quieres gritar, grita. Si quieres llorar, llora. Si quieres danzar, danza. Pero todo decentemente y en orden, porque el espíritu de los profetas se sujetan a los profetas. Y hablando de la conversión, es integral, ¿verdad? En el alma. Entonces el alma tiene su manifestación. Todo lo que se imagina, hermano, está dentro de la mente. Si tú danzas porque lo dice que podemos danzar. Si llores porque lo dice que podemos llorar. Etcétera, etcétera. Pero la conversión en sí, hermano, en el Antiguo Testamento, la expresión, la conversión, es diferente al Nuevo Testamento. Porque la conversión del pueblo judío, cuando Dios llamaba a que se convirtieran, le está hablando a un pueblo que conoce la ley, que era el pueblo del pacto. Un pueblo que había nacido en la cultura de lo que es el pueblo de Dios. Ellos conocían el tabernáculo, sabían de los sacrificios, sabían de la ofrenda, el incienso. Ellos nacieron en esa cultura. Ellos sabían cómo era el asunto. Entonces la conversión o el llamado de conversión del Antiguo Testamento es diferente ahora a la del Nuevo, porque el llamado de conversión en el Antiguo Testamento era a toda la nación. O sea, Dios llamaba a la nación que se convirtiera. O sea, la conversión era volverse a Dios, al Dios que le habían dado la espalda. Hubo un momento en que Israel se apartaba de Dios, pero lo conocía, solo que se apartaba y le daban la espalda. Entonces empezaban a servirle a los ídolos. Se levantó un profeta y dice: conviértanse, quiere decir, vuélvanse a Dios de manera incondicional y sin reserva de corazón. Pero ellos sabían ya a quién se iba a volver. Era un llamado como el arrepentimiento. Pero ya en Nuevo Testamento, hermano, que estamos hablando de los gentiles, la conversión es personal. Usted no va a decir que Barranquilla se va a convertir, hermano. Barranquilla convertida es uno por uno. A ver si me explico mejor. La conversión en el Antiguo Testamento, yo fui una persona y la convertí. Una persona, puede ser un rey, un sacerdote. Entonces esa persona era un instrumento para que toda la nación se convirtiera. O sea, la conversión en el Antiguo Testamento era colectiva. Vamos a poner algunos ejemplos bíblicos, porque parece que les veo la cara con una mochila, con una sola yuca. Vamos a mirar lo que dice Segunda de Reyes, capítulo 11, verso 17. ¿Qué es la conversión para el Antiguo Testamento? Es el pueblo judío. Era un pueblo que conocía. Segunda de Reyes, capítulo 11, verso 17. Siempre Dios utiliza a una persona. Y esa persona convertía, era un instrumento, y en vez de Dios.
Segunda de Reyes, capítulo 11. Usted se va a ubicar en el versículo 17 al 18. Entonces Josías era un sacerdote. Hizo pacto entre Jehová y el rey y el pueblo, que serían pueblo de Jehová. Y así entre el rey y el pueblo. O sea, ¿a quién utilizó ahí a Dios, hermano? A un rey. Perdón, a un sacerdote. El sacerdote fue instrumento para que la gente no entienda. Luego arreglaron a todo el pueblo. La conversión era colectiva. Ahora no, es imposible que Colombia sea convertido todo. Ahora es uno por uno. Dice el 17. Así mismo entre todo el pueblo. Y todo el pueblo de la tierra entró en el templo de Baal y lo derribaron. Esa es una conversión, ¿no? O sea, dejaron de adorar y se volvieron a dejar de ser idólatras. Dejar de ser algo para convertirse en algo. ¿En qué consistió la conversión? Que dejaron de adorar y se volvieron a Dios. Eso es conversión. De idólatras se convirtieron en monoteístas. Pero hay aquí una cosa bien importante, el 18. Y todo el pueblo de la tierra entró al templo de Baal y lo derribaron. Asimismo despedazaron enteramente sus altares y sus imágenes y mataron a Matán, sacerdote de Baal, delante de los altares, y el sacerdote puso guarnición para la casa de Jehová. Esto se llama una conversión. Pero se convirtió todo el pueblo. Vamos a ver otro ejemplo, ¿verdad? Para seguir adelante. El libro de Segunda de Crónicas 15. Mire lo que era conversión en el Antiguo Testamento. 15 de Segunda de Crónicas. Vamos a ir por ahí por el versículo verso 8. 15 verso 8. Y cuando yo Asa, en este caso el rey, la palabra y la profecía de Azarías, hijo de Obed, quien convirtió a Asa fue la palabra. Él oyó la palabra y se convirtió. Hasta ahí Obed cobró ánimo. Ahí en el verso 8. Y quitó los ídolos abominables de toda la tierra de Judá y de Benjamín y de las ciudades que había tomado de parte de la montañosa de Efraín, y reparó el altar de Jehová que estaba delante del pórtico de Judá. Dice, después reunió a toda Judá y Benjamín. O sea, aquí está toda la nación. La conversión era colectiva. Todo el pueblo se convertía cuando el rey se convertía. Ahora no es así. Algo ha cambiado. Ahora es individual. Ahora es persona por persona. Porque Jesús dijo, y está todo el mundo predicando, pero es individual. Ya no es Barranquilla entera que se va a convertir. Eso era porque esa gente conocía a Dios. Tenía que volver. Dice, estamos por el verso ¿qué? ¿Ah? 15:9. Dice, después reunió Jehová y Benjamín con ellos los forasteros de Efraín, hacían parte del norte, de Manasés y de Simeón, porque muchas de Israel habían pasado a él, viniendo a Jehová su Dios estaba con él. Se reunieron pues en Jerusalén en el mes tercero del año 15º del reinado de Asa, y en aquel mismo día sacrificaron para Jehová el botín que habían traído 700 bueyes y 600,000 ovejas. Entonces prometieron solemnemente a buscar a Jehová. Es una conversión, pero lo hizo todo el pueblo, el Dios de sus padres, de todo corazón y de toda su alma. Es una conversión genuina. Dice, y que cualquiera que no buscara a Jehová, el Dios de Israel, muriera, grande o pequeño, que estaba en Jerusalén. No, aquí es que no se convierte como estamos. Pero eso resultaría un garrote, hermano. Todo el que no esté convertido, usted le garrote. Bueno, pero usted es antiguo también. El que no se convierta se mata. Hay que matarlo, hermano. Sí, porque si ese inconverso va a hacer que además, no, eso no se puede hacer ahora, estamos diciendo gracias. O sea, es una cosa diferente.
La conversión ahora es diferente. La conversión ahora aquí es persona a persona. Y hacer la obra personal. O sea, yo pienso que la victoria de una iglesia no es por la alfombra, no es porque tenga aire acondicionado, sino la cantidad de almas que se ganan. O sea, porque una iglesia, hermano, están hasta mejor que nosotros, ¿verdad? El presento ahí, hermano, uno a veces tiene que llevar la chaqueta de tanto frío, pero hermano, eso no quiere decir que la iglesia ha prosperado a lo que la iglesia prospera cuando gana algo. El negocio de la iglesia son las almas. Pero hay que ganarla una por una, porque es diferente. Pues entonces ya son las 2:30, ¿verdad? Y vamos a ver que tenemos, pero sí, hermano, tenemos que convertirnos de todo corazón, espíritu, alma y cuerpo. Entonces, si tú estás en la iglesia y viene, hermano, los predicadores lo que tienen que alimentar tu conocimiento con la revelación de la palabra. Y si tú alimentas el conocimiento, tu alma va a ser, ¿qué? ¿Ah? Convertida, regenerada. Entonces, cuando tú el conocimiento está influenciado o alimentado por la palabra, tu conocimiento va a alimentar tus emociones. Y tus emociones se van a mover conforme a la palabra, ¿verdad? Entonces, tú no vas a caer en él. ¿Cómo es la palabra? Elismo. Emocionalismo. Porque el emocionalismo te aparta de Dios. Eso es lo que es el ismo. No es la emoción, es el ismo. Porque el ismo separa dos océanos. El ismo te separa de Dios. Pero tú vienes a ver en el gancho, hermano, el cierre, la nación, hermano, no te estás edificando, no te sabes, porque está, ya queda en un estado neutral. Pero si tú, hermano, en tus emociones, la alimentas con la palabra, hermano, mira, te puedes caer 5 veces. Fíjese, pero te vuelve a levantar. Porque estás alimentando tus emociones con la revelación divina de Dios. Bien, ¿hay alguna pregunta en esta mañana? ¿Algo que no haya entendido? La hermana tiene una pregunta. Póngase de pie, hermano, y una pregunta. Pregunte ahora, hermano, no vaya a preguntar de afuera. No, hermano, sino que como se dijo que te iba a compartir el tema de la humildad, usted la vez pasada dijo que iba a explicar el texto bíblico de por qué Jesús dijo: aprende de mí que soy manso y humilde de corazón. Por eso, entonces nosotros leímos, o sea, la humildad comienza con la conversión, ¿verdad? Porque en el libro de Mateo capítulo 11, que se me olvidó eso, lo bueno que me lo había recordado, lo que es la conversión, dice: venid a mí todos los que tienen trabajados, que yo os haré descansar. Entonces, y aprended de mí que soy manso y humilde, manso y humilde. Porque mi yugo es muy ligero. Fácil Y ligera mi carga. Una conversión que Cristo te quita el yugo que tú traes del mundo y te pone el yugo de él. O sea que no quedamos sin ley, tenemos la ley que es la ley de Cristo, ¿verdad? ¿Qué es el yugo? Vamos a ver ese texto bíblico, hermano. Mateo capítulo. Gracias, hermano, por recordar eso. Que ya se me había olvidado. El problema cuando uno está bien, hermano, cuando uno se le olvidan las cosas. Yo creo que se vuela. Hermano, yo antes tenía una mente, me hemos dicho, dan ganas, hermano, de predicar, porque eso era, ya, hermano, ya te tienen que recordar, ¿no? Es que la vejez no llega sola. Estoy necesitando el relevo. Mire, cuando yo llegué al Evangelio, hermano, llegué joven, ya toda la gente que yo conseguí está muerta. O sea, la mente tenía en el Evangelio un cementerio. Los pastores todos se murieron. O sea, la gente que yo llegué cuando yo llegué en el 71, a los pastores, los evangélicos, todos se murieron. Ahora aquí estamos jóvenes. Yo llegué de 21 años. Se murió Carlos Reyes, se murió María de Alma, se murió Silvio Silva, se murió Milton Thomas, todos se murieron. Fíjense, no, pero yo estaba joven cuando eso. Estoy hablando de lo que yo conseguí. Ahora me consiguen a mí, pero cuando tú tienes 20 años, cuando tengas 60, 70, ya hermano, ya estoy sacerdote. O sea que tiene que haber relevo en la iglesia. En la iglesia tiene que haber relevo, o sea, yo voy a tener que buscar yo tengo
Mateo capítulo 11, 28. Esto no es una conversión. Dice la Escritura, es que ayer no se tenía que haber comenzado, gloria a Dios. Once 28. Venid a mí, todos los que tenéis trabajos y cargados, y yo os haré descansar. Dice, y llevad mi yugo. No dice llevad mi yugo es porque hay otro yugo. Y ese yugo tú lo vas a cambiar. Cuando dice lleva mi yugo, eso se entiende porque hay otro. Él no dice llevar el yugo, no, mi yugo, quiere decir que hay otro. Entonces ahí hay un cambio. Vamos a cambiar de yugo. ¿Qué dice el verso que sigue? Y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. ¿Cuándo vamos a aprender que somos mansos y humildes? Cuando lleguemos el yugo de Jesús. ¿Cuándo vamos a ser humildes? Cuando lleguemos el yugo de Jesús. ¿Verdad? De lo contrario, hermano, es difícil ser humilde. Llevar mi yugo y aprender de mí que soy manso y humilde. ¿Cuándo vas a ser humilde? Cuando lleves el yugo de Jesús. Dice, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Aquí el verso 28 es literal. Un predicador debe saber cuándo el texto es literal y cuándo es figurado. Es literal cuando dice lo que dice. Eso dice lo que dice. Sin embargo, el 29 no es literal. Dice, llevad mi yugo. Eso no es literal, porque los yugos para los animales de carga. Y nosotros no somos animales de carga. Ahí Jesús utiliza la palabra yugo como sometimiento, ¿verdad? Antes teníamos un yugo que era el pecado. Si yo le hago una pregunta aquí, ¿qué es el pecado? El pecado es un yugo que te esclaviza. Ese es el yugo es el sometimiento. ¿Qué es pecado? Pues esa pregunta puede tener varias respuestas, ¿verdad? Nosotros en damos clase en el Instituto Bíblico tenemos la mala costumbre. Hacemos una pregunta y tenemos la respuesta en la mente. Y si el alumno no me dice lo que yo estoy pensando, lo hago. Porque debe decir lo que yo estoy pensando. Pero si el alumno tiene un pensamiento y el pensamiento se acerca a la pregunta, no es igual a ti, pero más o menos da la idea. Entonces yo la tengo que aceptar. Porque no es la respuesta que tú tienes, pero te da la idea. Yo una pregunta, ¿qué es el pecado? Si una persona me dice es errar el blanco, tengo que decir amén. Por eso es que errar el blanco. Otro dice, hermano, es desviación. Amén, por detalle. Es igual, ¿verdad? Dice, el pecado tiene varias raíces. ¿Qué es pecado? Otra persona dice por allá, bueno, pecado es, hay varias raíces, el pecado es rebelión. Rebelión es pecado. La rebelión es cuando las criaturas se rebelan al Creador. Cuando las criaturas desafían al Creador, y es la raíz más horrenda el pecado de rebelión. Miren, mucha gente pecaron en el Antiguo Testamento, pero a ninguno se lo tragó la tierra. ¿A cuál se tragó la tierra? A Coré. ¿Por qué? Porque fue pecado de rebelión. La rebelión significa desafiar, cuando las criaturas desafían al Creador, desafían su autoridad, desafían su poder y nunca reconoce que son criaturas. Eso es rebelión. Pero también una de las, digamos, a veces la palabra pecado es, digamos, transgresión. La palabra transgresión es volarse la raya. Ir más allá de lo que Dios establece. La Biblia dice que
Eva no pecó por transgresión, sino por desobediencia, porque Dios no le dio el mandamiento a Eva. Lo puede mirar en primera de Timoteo. Quien pecó por transgresión fue Adán, porque Adán fue quien recibió el mandamiento. O sea, transgresión es volarse la raya, ir más allá de lo que Dios establece. Dios le dijo a Adán: todos los árboles puedes comer, menos este, que es un árbol literal. ¿Qué hizo Adán? Se voló la raya. Eso es transgresión. Usted va manejando y el paro se le pone en rojo. ¿Qué tiene que hacer? Para. Porque si no para, más a transgredir una ley de la nación. Y hay un policía que tiene un uniforme y te detiene el carro, pero moviliza. Dice: no, pero el carro es mío. Sí, pero cometiste una transgresión. No, pero yo lo compré y tengo la tarjeta. Tú no lo puedes quitar porque es mío. Sí, pero la nación, o sea, el Estado te lo puede quitar. ¿Y quién está representando al Estado? El policía. Puede ser tuyo, pero te lo quita, porque hiciste una transgresión. Transgredir es volarse la raya. Si Dios te dice que tenga una sola mujer, hermano, que una sola mujer, gloria a Dios, que tiene dos, están volando de la raya. Eso es pecado, pero también pecado es deuda. Es una deuda. Jesús nos enseñó, dice: perdona nuestra deuda, así como nosotros perdonamos. Es una deuda que tenemos con Dios, una deuda impagable. Pero si me dicen ¿qué es pecado? Y una persona dice: pecado es un poder. No, también es cierto. Pecado es un poder. Un poder. La Biblia habla de la ley del pecado. La ley del pecado es el poder innato del pecado de las vidas. Entonces, el pecado, que ese poder te esclaviza. Es un yugo que el diablo te pone. Ese yugo lo trae del mundo. ¿Qué hace el rito? Te lo quita, gloria a Dios. Usted quiere lo que dice Romanos capítulo 6, verso 16, dice: ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo, soy esclavo de aquel que obedece? Sea el pecado para muerte. O sea, que el pecado te esclaviza para muerte. Es un yugo que pesa. Ya hace Cristo, te lo quita y te pone el dedo. Entonces la carga es más liviana. Así que gracias, hermano, por la pregunta, porque ayer es donde tenía que comenzar el mensaje. ¿Hay otra pregunta? Oye, que si dan ganas de dedicar los medios. Porque el que no pregunta es porque lo entendieron todo. O no entendieron nada. ¿Qué tal, hermano, si nos ponemos en pie esa una oración? Hermano, necesitamos ser humildes, gloria a Dios. Necesitamos ser humildes. Yo le dije la clase pasada que la humildad es la madre de todas las virtudes. Escúcheme bien. La humildad es la mamá de todas las virtudes. Pues tú puedes ser una persona de ayuda. Hay una cara todo bien. Puedes ser una persona de oración. Puedes diezmar, orar, pero si no eres adulto, que adúltero. Si no eres humilde, eso lo estás echando en el saco rojo. De nada te sirve si no eres humilde. Levante la mano al cielo. Vamos a pedirle a Dios que conquiste ese yugo que tenemos del mundo. Señor, pon el yugo tuyo. Y vamos a aprender de ti que son mansos y humildes de corazón. Padre, cualquier atadura que aún tengamos en nuestra vida, Dios. Padre, cualquier cosa que el pecado nos esté esclavizando, hoy renunciamos a él. Señor, y recibimos ese yugo tuyo, porque así la carne es más liviana. Llevad mi yugo y aprender de mí que soy manso y humilde de corazón. Gracias te damos, Señor, que estamos en la gracias por la comprensión. Gracias porque estamos